Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 5, mes 8, Esdras, capítulo 1. El libro de Esdras comienza cerca del año 538 a.C., momento en que la primera oleada de judíos que se encontraban cautivos en Babilonia volvieron a Jerusalén. Destaca la fidelidad de Dios a su palabra al cumplir su promesa que había hecho a través de Jeremías, de hacer retornar a su pueblo a la tierra de Canaán, específicamente a la región de Judá. Tal como Crónicas estaba centrado en lo que ocurría alrededor del templo, también Esdras sigue su curso de relato en torno a la reconstrucción de este lugar santo. Esta primera oleada de retornados volvió bajo la guía de Sesbazar y Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa, también llamado Josué. Posteriormente, una segunda oleada volvió bajo Esdras. Después volvería una tercera oleada que se relata en el libro de Nehemías. En los versículos 1 al 4, el libro comienza resaltando la soberanía del Señor, incluso sobre el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. El imperio persa fue uno de los más notables y destacados de toda la historia de la humanidad, y este hombre, Ciro, tenía gran poder en el mundo. Podríamos decir que era el más poderoso de su tiempo, y aun siendo así, dice que el Señor despertó su corazón para que permitiera que los judíos volvieran a su tierra. Por tanto, aun el hombre más poderoso de su tiempo, a cargo del imperio que dominaba todo el mundo conocido, estaba en las manos del Señor, y bajo su soberanía. Desde el versículo 5, el Señor hizo levantar además a los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, a los sacerdotes y levitas. Dice en el versículo 5, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Por consiguiente, Dios fue quien despertó a estos hombres para que volvieran a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Por otro lado, el Señor también dio gracia a Ciro hacia el pueblo de Israel para que lo mirara con favor y así ellos recibieran de parte de sus vecinos que no eran judíos ofrendas y ayudas económicas para poder volver, y eso por orden de este rey Ciro. Se evidencia también que todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo, el rey Ciro los devolvió, o al menos gran parte, sumando todos ellos algo así como 5.400 utensilios de oro y de plata. Capítulo 2. Se relata que Zorobabel y Jesúa, además de otros hombres, estaban a cargo de este primer grupo, que fueron 42.370 personas. Cabe resaltar que todas estas personas viajaban en las condiciones de ese tiempo, es decir, deben haber sido meses de viaje a través de terrenos hostiles, en donde tenían que viajar al ritmo de los más lentos. Por tanto, debe haber sido un viaje muy agotador. Llegaron así a una ciudad en ruinas. Imaginemos que este viaje tremendamente agotador de 42.370 personas, con mujeres, niños, ancianos, embarazadas, enfermos, además de sus animales, había de dejar exhaustos a quienes lo realizaron, pero al llegar a su destino no se encontraron con un hotel ni un lugar donde iban a alojarse, sino una ciudad destruida. Por tanto, necesitaban mucha gracia de Dios para seguir adelante con su obra. Por último, vemos que ellos querían hacer la voluntad de Dios, ya que no permitieron a aquellos que no pudieron demostrar su genealogía que fueran sacerdotes. Esto porque quienes ocupaban ese cargo debían ser hijos de Aarón. En consecuencia, si ellos no podían demostrar su genealogía, estaban impedidos de ejercer el sacerdocio. Eso nos demuestra que este pueblo quería guardar la ley, querían ser obedientes, al menos en el momento en que volvieron a Jerusalén. Salmo 27. Desde el versículo 7, en la segunda parte de este salmo tenemos declaraciones hermosas. Recordemos que los salmos nos enseñan a orar. Son una verdadera escuela de oración y también de alabanza. Son cántico y oración al mismo tiempo. Nos dice que debemos disponernos a buscar el rostro de nuestro Dios, sabiendo que el Señor es un Dios protector y un Padre para nosotros. De tal manera que dice esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En el versículo 10. En la tierra, quienes tienen el afecto natural hacia nosotros de manera más potente y muchas veces velan por nosotros de manera incondicional son nuestros padres, pero dice aquí que si aún nuestros padres terrenales incumplieran ese deber y renunciaran a este afecto natural, yendo en contra del diseño de Dios, el Señor no nos dejará, sino que nos recogerá. Además, podemos pedir al Señor que nos enseñe su camino y nos guíe por sendas de rectitud. Nuestra esperanza debe ser que veremos la bondad de Jehová, porque dice que de otra forma desmayaríamos. En consecuencia, nuestra fe debe estar puesta únicamente en el Señor. Acá nos invita a que esperemos a Jehová y entre tanto que esperamos, nos esforcemos y tome aliento nuestro corazón en estas cosas. Luego lo reafirma y termina diciendo: sí, espera a Jehová, en el versículo final. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Como cristianos no debemos buscar la venganza de manera personal. Como también dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en Romanos 12, 19. Estamos llamados a esperar al Señor, y Él nos salvará. Esta debe ser la actitud del cristiano, no tomar una revancha
derecha, sino incluso, como dice la Escritura, amar a nuestros enemigos y hacerles bien. En consecuencia, el Señor asume la protección de su pueblo. Él es quien va a resguardar la integridad, honra y dignidad de su pueblo, y lo hará cuando estime conveniente. Si descansamos en la soberanía de Dios y en su voluntad perfecta, podemos estar en paz, aunque hayamos recibido grandes males. Versículo 23. Reitera una verdad mencionada en varias ocasiones en este libro sobre la balanza y las pesas falsas. Nos muestra que la voluntad del Señor abarca incluso cosas tan cotidianas como las compras o los acuerdos comerciales, en los que debemos conducirnos con total integridad, reflejando así el carácter de Dios, quien ha ordenado: no hurtarás. 1 Corintios, capítulo 1. Desde el versículo 18, la palabra de la cruz no será creída por el hombre en su razón natural, es decir, un hombre, por muy inteligente que sea, si conoce el Evangelio solo con su intelecto caído, lo considerará una locura, porque estas verdades se deben discernir espiritualmente. No es suficiente con la razón desnuda, sino que necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder creer en el Evangelio, porque la voluntad de Dios fue justamente avergonzar a aquellos que se creen muy sabios, como para rebajarse a creer una explicación tan simple del mundo que es como ellos consideran el Evangelio, y si persisten en ese orgullo, claramente se van a quedar fuera de la salvación. Los únicos que van a poder ser salvos son aquellos que reconocen que no saben, que no son sabios realmente, sino que se humillan ante la sabiduría de Dios, y una vez que lo hacen, descubren que este Evangelio es la única explicación posible para el problema del hombre, pero también su única posibilidad de redención, no solo en cuanto a la humanidad, sino de toda la creación. Lejos de ser algo simplista, es inmensamente profundo y maravilla el entendimiento y la razón, pero primero hay que rechazar la sabiduría humana. Por eso dice en el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos han interpretado estas palabras como si intencionalmente hubiera que parecer un loco predicando, pero no es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo. Él está hablando de que las personas creen que el evangelio es una locura, pero es así porque son soberbios en su vano razonamiento. El versículo 22 dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, es decir, los judíos querían esa demostración sobrenatural, a pesar de que el Señor se las dio una y otra vez, tanto a través de Jesús como de los apóstoles, mientras que por otro lado los griegos buscaban sabiduría, pero aquella humana, soberbia y corrupta. No obstante, dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, algo que les parece menospreciable, pero para los creyentes el Evangelio y Cristo son poder de Dios y sabiduría de Dios. Desde el versículo 25 tenemos que aprender que el Evangelio no va a satisfacer al hombre natural, sin el Espíritu de Dios, que está en sus pecados, sea judío, griego o de cualquier nacionalidad. El mismo apóstol Pablo les dijo a los corintios que no eran grandes personajes en su sociedad, no eran nobles, ni los principales entre la ciudad, sino que Dios escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio, a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo vil y menospreciado, y a lo que no es para deshacer lo que es. El objetivo de Dios es que nadie se jacte en su presencia, es decir, nadie va a poder decir a Dios que no podía menos que salvarlo. Todos van a tener que reconocer que el Señor los escogió aunque eran menospreciables, viles, perversos, débiles e insensatos, de manera que no fueron escogidos por sus virtudes, sino por la pura gracia de Dios. Por eso dice en el versículo 30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es la elección de Dios la que prevaleció, y eso hizo posible que pecadores miserables y sin esperanza como nosotros pudiéramos ser salvos. Toda la gloria en nuestra salvación corresponde al Señor, porque no fue por nuestros méritos, nuestra inteligencia ni nuestra astucia, sino por su pura misericordia. De manera que, como está escrito, nadie puede gloriarse en sí mismo, sino que todos deben gloriarse en el Señor. Capítulo 2. En los versículos 1 al 5, el apóstol Pablo, consecuente con esto, cuando fue a visitar a los corintios, no lo hizo con herramientas carnales, tratando de impresionar su intelecto o de cautivar sus emociones, sino que lo único que le importaba era predicar a Cristo crucificado. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio por sí mismo es poderoso y es la herramienta que el Señor usa para salvar, porque este es suficiente y el Señor honra la fe que se deposita en él. No debemos agregarle ni quitarle nada. Si lo hacemos, estamos sustrayéndole todo su poder y descansando en el poder humano, que no es nada sino solo apariencia. Por tanto, todas las iglesias que dejan postergado el Evangelio y se dedican a buscar técnicas psicológicas para atraer a la gente, manipulando incluso su consentimiento y forzando conversiones, están cimentadas sobre la nada, porque solo el Evangelio es el fundamento en el que puede construirse la iglesia. Por eso la predicación de Pablo fue con espíritu y poder, para que la fe de los corintios y la fe de toda la iglesia no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.